Temas de salud. Sí, vamos a hablar sobre el incremento de casos de COVID-19 que se están reportando en el transcurso de estas últimas semanas. El doctor Miguel Valverde, epidemiólogo de la Secretaría Municipal de Salud y Deportes, nos está acompañando en esta oportunidad, sobre todo para que la gente pueda tomar en cuenta los diferentes puntos de vacunación, pero además las recomendaciones para cuidarnos nosotros y también cuidar a otras personas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días. Preocupados un poco por la situación de salud en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, pero sobre todo la preocupación va por los pacientes, ¿no? Que tengan la oportunidad de recibir un diagnóstico apropiado, que tengan la oportunidad de recibir un tratamiento apropiado. Claro, y estamos justamente nuevamente en esta alerta, no solamente en La Paz, sino en todo el país. Sin embargo, es importante conocer también, para tranquilidad de la población, este incremento de casos de COVID-19 en estas últimas semanas. La consulta es la siguiente, claro, porque existe ese temor, ¿no? La primera ola de COVID-19 ha sido bastante dura. ¿Estaríamos preparados en La Paz para recibir tal vez este tipo de incrementos de casos de COVID-19? En realidad, según las proyecciones, estamos preparados para el COVID, pero de manera exclusiva. Y ese es el error que están cometiendo en el resto del país, ¿no? Si nosotros pensamos que las complicaciones y las muertes que han existido en Santa Cruz, por ejemplo, o en Cochabamba, son exclusivas del COVID-19, no vamos a poder contener de manera adecuada estos casos que están provocando un poco de elevación producto de la temporada de verano. Actualmente en el país funciona el mecanismo COVAX, que es un mecanismo que garantiza las vacunas de manera semestral, ¿no? Lo que estamos esperando es que la próxima semana ya lleguen las vacunas para que puedan llegar a todos nuestros centros de salud y hospitales y los pacientes se puedan beneficiar con las vacunas anti-COVID. Pero más allá de las vacunas, tenemos que recordar que las complicaciones son debidas a la agregación de otros virus respiratorios, sobre todo el virus de la influenza. Cuando se une el virus del COVID con el virus de la influenza, pueden provocar mayores complicaciones a los pacientes que sobre todo tengan enfermedad de base no controlada. Y es lo que ha pasado en Santa Cruz, eran personas mayores, eran personas con enfermedades no controladas que presentaron COVID, pero luego en los estudios posteriores se demostró que había asociación con el virus de la influenza. Es por eso que todo paciente complicado tiene que hacerse el panel viral. El panel viral es un estudio específico de laboratorio que lo hace INLASA o lo hace el CENETROP, dependiendo del área, donde determinamos si el paciente tiene COVID y aparte tiene agregado influenza u otro virus respiratorio. Entonces, la condicionante es esa, hacer un diagnóstico certero y adecuado. Las unidades de terapia intensiva en los diferentes centros de salud de La Paz están preparados también para poder recibir el incremento de casos de COVID-19 y cuántas vacunas han sido asignadas para La Paz. Ya. Las vacunas asignadas para La Paz nos van a informar recién la siguiente semana. Okay. ¿No? Lo que estamos haciendo nosotros es trabajar con el lote que corresponde a noviembre del año pasado y inmediatamente nos hagan la entrega del lote nuevo, vamos a trabajar con el lote nuevo. A diferencia del manejo de las vacunas, por ejemplo, de las vacunas del PAI, donde la norma es utilizar la primera vacuna que te entregan y al último la última vacuna. Para el COVID-19 y para la influenza, lo que se hace es utilizar la última vacuna que te entregan. Es decir, cuando nosotros tengamos las vacunas COVAX programadas para la siguiente semana, vamos a hacer inmediatamente el recambio y la reposición con todos los hospitales para que la población reciba una vacuna actualizada, una vacuna útil y no se perjudique. Pero paralelamente el personal de salud ya está recibiendo la capacitación para la atención de estos pacientes. O sea, no vamos a esperar que se compliquen y lleguen a terapia intensiva. Entonces es un compromiso que se necesita por parte del personal de salud, por parte de las autoridades, sobre todo ministeriales, y también por parte de la población. O sea, no esperar estar complicados para acudir a un centro de salud y lógicamente estar internados. ¿Cuántos son los centros de salud que habilitó la alcaldía
para que se puedan realizar las pruebas, estas diferentes pruebas que ahora sí sabemos, ¿no? Que incluso al menor síntoma, la población ya tiene esa preocupación y esa alarma y se aproxima para poder realizarse estas pruebas y descartar que sea positivo, ¿no? ¿Cuántas incluso de estas pruebas han sido asignadas en los diferentes centros de salud de la Alcaldía para La Paz? Ya. Los 5 hospitales municipales tienen las pruebas de antígeno nasal para la detección de COVID. Lo que nosotros estamos haciendo para no generar un descontrol con los pacientes es que todo el paciente pasa por un triaje, es decir, es revisado previamente por un médico que ha recibido una capacitación sobre el diagnóstico de enfermedades virales. Y es este médico el que determina si el paciente requiere de una prueba de antígeno nasal. Bueno, lo que nosotros sugerimos es que sobre todo sea la población vulnerable, no todos. Porque Claro. lo que prima dentro del manejo de enfermedades respiratorias es la economía de la salud. No podemos hacer un desborde porque lastimosamente los que menos se hacen pruebas y los que menos se vacunan son las personas con enfermedad de base. Entonces nosotros queremos llegar a estas personas. Si hay alguna persona con enfermedad de base, por ejemplo, que tenga algún impedimento para llegar a un hospital, a un centro de salud, lo que esté en silla de ruedas, que esté muy delicado de salud, que esté en su cama, por ejemplo, y se sospecha que tenga COVID, entonces pueden llamar a cualquiera de las líneas, sobre todo al auxilio 167 del municipio, para que venga una unidad móvil y le pueda tomar la muestra de manera gratuita, ¿no? Entonces tratamos de llegar a la población vulnerable. Y en el momento que lleguen las nuevas vacunas del COVAX, estas van a llegar con un nuevo instructivo ministerial que nos van a indicar cuál va a ser el nuevo blanco de población, ¿no? Y cuáles van a ser las modalidades de vacunación que vamos a hacer. Entonces hay una línea de comando, podemos decir, que son ordenadas o son sugeridas por la OMS para que se pueda llegar de mejor manera a la población vulnerable. ¿Cuántos son los puntos incluso que se habilitaron para que se puedan realizar estas pruebas? Uno de estos puntos tendría que ser, por ejemplo, imagino la terminal de buses. ¿Se están realizando pruebas también en este lugar? ¿Se tiene contabilizado incluso cuántas personas hasta el momento ya se realizaron estas diferentes pruebas o quiénes han utilizado, por ejemplo, estos puntos móviles también? ¿Quiénes han requerido? No, lo que estamos haciendo nosotros, más que puntos móviles, porque sí, una vez que llegue, o sea, vuelvo a repetir, una vez que lleguen las vacunas, necesitamos primero que lleguen vacunas, ¿no? Una vez que lleguen las vacunas, se van a aplicar los puntos móviles. Pero lo que nosotros necesitamos es educar a la población. Es por eso que todas las vacunas están concentradas en los centros de salud, en todos los centros del municipio de La Paz y en los 5 hospitales municipales. El compromiso es que los médicos y todo el personal toman la muestra, pero el paciente tiene que tener la costumbre de hacerse atender, ¿no? Esto no puede ser una manera rutinaria de que me siento mal y me voy al sitio más próximo, porque si yo habilito un centro en la terminal de buses, por ejemplo, o una plaza X, lo que estoy quitando a ese paciente es la oportunidad de ser revisado. Lo que nosotros necesitamos es que el paciente se revise. Con decirte, durante el tiempo de la pandemia, ¿no?, habían pacientes que eran diagnosticados por COVID, supuestamente por pruebas rápidas, pero en el transcurso de la evaluación se determinó que había influenza, o lo peor, tenían otras enfermedades como tuberculosis. Entonces, si nosotros nos descuidamos en la atención del paciente, como tiene que ser, en un consultorio, con todos los insumos necesarios y rodeado de los especialistas, en necesidad de la complejidad del diagnóstico, el paciente va a perder esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, ya no vamos a cometer los errores de hacer todo campaña, ¿no? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es elaborar puntos estratégicos cuando exista aglomeración de pacientes. ¿Cuál es la próxima aglomeración que se nos acerca, por ejemplo? La Feria de las Citas. Va a ser un sitio de mucha aglomeración y va a ser un sitio donde también va a existir el contacto con estos virus respiratorios. Entonces, de hecho que van a haber sitios donde el paciente va a recibir información, van a haber sitios donde el paciente va a recibir las vacunas actualizadas, ¿no?, previa explicación del por qué, y también van a haber sitios donde se van a poder tomar las pruebas de antígeno nasal
para los pacientes que tienen síntomas y los requieren. Perfecto. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, pero sobre todo conociendo cómo se está trabajando ya por parte del municipio justamente para poder tomar estas medidas de precaución ante estos incrementos de casos de COVID-19. Ha sido un enorme placer que nos acompañe y esperamos tenerlo también en una próxima oportunidad para ir actualizando cada uno de estos datos, sobre todo para conocimiento de la población. Muchísimas gracias, que tenga buen día y un buen inicio de año también. Muchísimas gracias por la oportunidad y constantemente estamos actualizando en el municipio el accionar con los nuevos virus respiratorios, incluyendo el nuevo virus de China, ¿no? El metaneumovirus humano, donde ya nuestro personal está recibiendo la capacitación para prepararnos posiblemente en abril, donde el virus llegue. Y vamos a estar atentos también y esperamos tenerlo en una próxima ocasión para actualizar estos y otros temas también relacionados con la salud. Una vez más, muchísimas gracias.